Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a Blockchain Summit. Gracias por el cálido aplauso. Y bueno, vamos a conversar un poco de la visión del Banco Central del Uruguay con respecto a las tecnologías, a FinTech, a blockchain, que va un poco más allá del mero título regulación, obviamente eso está presente, pero que, como todos ustedes saben, son fenómenos y dinámicas que trascienden en mucho los aspectos meramente regulatorios. Es, dicho sea de paso, un placer poder estar hablando, esperemos que no haya sido nada, poder estar hablando de estos temas que están en la frontera del conocimiento, que están impulsando y muy fuertemente una dinámica de desarrollo muy importante en los mercados financieros, y no, por una vez quizás, a menos que alguien me pregunte, hablar del dólar, del billete verde, que es lo que está de moda en estos días, particularmente en el vecindario. Así que es muy bueno y muy saludable para nosotros y para todos poner el foco en otro tipo de temáticas muy relevantes y que trascienden largamente poner en una cuestión casi obsesiva el foco en cómo se comporta una divisa. Bien, entrando entonces en el tema que nos convoca, como todos ustedes saben, el desarrollo de las fintechs ha sido explosivo en los últimos años y ha venido de la mano de un desarrollo tecnológico muy importante. Ha venido de la mano de algo muy saludable desde la perspectiva de las autoridades económicas en el mundo, de los bancos centrales, los ministerios de Economía, que es el progresivo, la progresiva bajada de barreras de entrada a diferentes mercados, o lo que es lo mismo, así ha ido de la mano de un progresivo aumento de la competencia entre proveedores de servicios financieros. Y eso es una muy buena noticia en mercados financieros que generalmente tienen características de concentración, oligopólicas, que obviamente constituyen una traba a la competencia con los costos asociados, sobre todo para los usuarios de determinado tipo de servicios financieros. Y ha venido de la mano también de la profundización de lo que los economistas llamamos venture capital, que es esencialmente el proceso por el cual diferentes formas de financiamiento surgen, además de las ya tradicionales, que pueden ser financiamiento con deuda, de deuda corporativa, de deuda pública o de capital propio en forma de acciones. Con lo cual ese es un elemento muy importante que genera una sinergia muy interesante entre la fintech y digamos, aumento de venture capital o capital dedicado a financiar proyectos. Y particularmente esto es muy relevante, como vamos a ver en un rato, para aspectos que tienen que ver con el emprendedurismo. Y este es un ámbito donde hay muchos emprendedores. Y obviamente captarán la importancia que tiene todo este fenómeno desde el punto de vista de acceso a financiamiento, potencial acceso a financiamiento de emprendedores de diversos tipos. Ya volveremos un ratito sobre ese punto. Decíamos entonces que hubieron condiciones que se dieron en una alineación de astros. Algunos autores hablan de una tormenta perfecta por la coincidencia de factores que se dieron en la célebre película que muchos de ustedes habrán visto, pero yo prefiero hablar de una alineación de astros porque este desarrollo, por más que presenta riesgos y amenazas, como vamos a ver, es un desarrollo sustancial, esencialmente positivo. Entonces yo preferiría llamar una alineación de astros estos factores que yo mencionaba antes: el desarrollo tecnológico, el surgimiento a mayor escala de joint venture, ya no solo con las formas tradicionales de financiamiento, y como decíamos, el paulatino derribamiento de muchas barreras de entrada en los mercados, todavía subsisten obviamente en muchas partes del mundo. No estamos exentos nosotros aquí en Uruguay de esa. Ese es el contexto general donde se viene desarrollando esta
este proceso dinámico, saludable, con riesgos, pero también con oportunidades, y ya vamos a entrar un poco en analizar un poquito ese aspecto. Si vamos al caso específico primero entonces de las fintechs, yo quiero poner el foco principalmente en las fintechs en lo que tiene que ver con financiamiento, vinculado con aspectos que yo señalaba anteriormente, y con el universo de los sistemas de pago, en particular los sistemas de pago minoristas. Como todos sabemos, hay otros campos de la fintech, pero ahí sí no nos da el tiempo del que disponemos para abarcarlos todos. En lo que tiene que ver con fuentes de financiamiento, básicamente hay dos modalidades que son las que han recibido el foco de atención de parte de la academia, de parte de los reguladores y obviamente de parte de la comunidad de negocios, que son los préstamos en modalidad peer-to-peer lending y en particular modalidades diferentes de crowdfunding. De hecho, aprovecho de mencionar, está estudio en el Parlamento en Uruguay, un proyecto de ley de emprendedurismo, ya tiene sanción en diputados, que regula aspectos de este llamado crowdfunding, en lo que tiene que ver con ciertos requisitos que deben de cumplir las entidades que quieran incursionar en ese terreno. Eso ya tiene sanción de diputados, resta la Cámara de Senadores, pero es de esperar que no haya obstáculos en ese sentido. Y por otro lado, en el caso uruguayo también tenemos una regulación dictada en el 2018 acerca de peer-to-peer lending en una circular de la Superintendencia de Servicios Financieros que está disponible en la página web del Banco Central para todos aquellos que no la conozcan y deseen. Esos son los antecedentes más inmediatos desde el punto de vista regulatorio en Uruguay. Y arrancar por lo que estamos haciendo en Uruguay me lleva a mirar un poco más desde una perspectiva de cómo el mundo de la banca central y los reguladores están manejando esto. Este tema de la regulación de la fintech ha venido siendo objeto de mucho análisis, de mucha discusión, como decía, a nivel académico y a nivel de banca central. Se han sucedido eventos de todo tipo, intercambio entre las autoridades bancos centralistas de distintos países. Uruguay obviamente es parte de ese extenso análisis y debate de este tema. Hoy por la mañana tuvimos oportunidad de inaugurar un evento de estabilidad financiera en el Banco Central, coorganizado por el Centro de Estudios Monetarios de América Latina, CEMLA, y el Banco Central del Uruguay. Y en ese contexto tuvimos oportunidad de analizar el papel que le asigna un grupo de trabajo de investigación del Centro de Estudios Monetarios de América Latina a la regulación de la fintech, es decir, cómo se aproximan los bancos centrales de América Latina al análisis de la regulación de la fintech. Si entran a la página web de CEMLA, seguramente van a poder encontrar estos documentos. Se los recomiendo porque es un material que ayuda a los que están desde el sector privado a entender el foco que ponen los bancos centrales, en qué aspecto ponen foco y por qué lo hacen. Y en ese sentido, entonces, a propósito de regulación de fintech y la banca central, además de lo que están haciendo los bancos centrales de América Latina, hay un recorrido a nivel global, en este sentido, no solo de los bancos centrales de América Latina. Y básicamente, y a grandes rasgos, siguiendo un poco la categorización que hace el profesor Eswar Prasad, que es una autoridad en este sentido, es un académico, un investigador, les recomiendo que le pregunten a Mr. Google quién es este señor y vean la bibliografía que tiene publicada, y ahí van a ver realmente papers sumamente interesantes y enriquecedores. Decíamos que siguiendo un poco la categorización que Prasad con doble S, Eswar con W, Prasad con doble S, para que los que estén interesados en buscar información sobre él, siguiendo la categorización que Eswar hace, básicamente él plantea, al igual que este grupo de trabajo de CEMLA que yo mencionaba anteriormente, el grupo de trabajo sobre fintech, un enfoque
regulatorio basado en riesgo. Es decir, la banca central tiene a lo largo de todas sus líneas de negocio y de reporte siempre presente un enfoque de gestión de riesgo. Y por supuesto también de saber captar de la mano de esos riesgos qué oportunidades. O sea, de las oportunidades, creo que ustedes están en perfectas condiciones de identificarlas, qué oportunidades ha abierto y va a seguir abriendo el desarrollo de la fintech. Muchas, ¿verdad? Pero mencionábamos algunas al principio: derribar barreras de entrada, hacer posible una mayor inclusión financiera, reducir costos de transacción, ganar en eficiencia, rapidez de los negocios, etcétera, etcétera. Pero de la mano de las oportunidades que presenta esto también surgen riesgos, que es donde el regulador tiene que poner foco. Y como hemos dicho en más de una oportunidad, lo mejor que le puede pasar a la industria, al ecosistema, es tener un regulador que esté atento a que el desarrollo, como antes fue con el sistema financiero tradicional y el sistema de pagos tradicional, el desarrollo del negocio de la fintech, y después vamos a hablar del blockchain en ese sentido, sea sano, está en el interés de la industria, ¿verdad? No nos sirve un negocio o una actividad con respecto a la cual empiecen a surgir sospechas, temores, etc. Todo lo contrario. Y ahí, como decíamos, el rol de regulador es sumamente relevante. Cuando hablamos de riesgos, tenemos por un lado riesgos a nivel de lo que es el sector minorista o el segmento minorista o los usuarios, que tienen mucho que ver con la privacidad de los datos, mucho que ver también con el riesgo que aparece un foco no solo para minoristas sino para el sistema bancario de eventos de fraude. Tiene que ver entonces en definitiva con aquellas cosas que, como todos sabemos, puede afectar a un usuario de X tipo de fintech. Pero también nos interesa, le interesa a la banca central poner el foco en el impacto en el sistema financiero y en particular en el sistema financiero mayorista, bancos, etc. Como todos sabemos, este surgimiento de estas tecnologías tiene que ser analizado muy detenidamente para tener una prevención adecuada de eventos tales como lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y ese es un deber ineludible de la banca central. De hecho, recientemente hubo una reunión de Gafilat, el Grupo de Acción Financiera de América Latina, en Asunción, donde se emitió un comunicado para todos los bancos centrales planteando, Gafilat a su vez es parte de Gafi, que es un Grupo de Acción Financiera Internacional que tiene mucho que ver con la coordinación de bancos centrales en lo que es el control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Decíamos que surge de ahí una recomendación de poner especial atención en el surgimiento de proveedores de activos virtuales. Cuando hablamos de proveedores de activos virtuales, todos sabemos del universo de activos virtuales cuyo desarrollo hemos contemplado en los últimos tiempos. Entonces, claramente, así como la tecnología que dio origen, por eso después vamos a ir al capítulo de blockchain, al surgimiento de activos virtuales y su desarrollo, dados en registro descentralizado, o DLT, como se le quiera llamar, representa el potencial, y no solo el potencial, ganancias de eficiencia y de rapidez en los negocios, también es cierto que hace surgir otro tipo de riesgos que tienen que ver con lo que yo mencioné. Uruguay en ese sentido ha ido recorriendo un camino que ha dejado muy bien posicionado al país en materia de control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, particularmente en el sistema financiero. Entonces, ese es un activo intangible que todos, nosotros, Banco Central y el ecosistema, tiene que cuidar muchísimo desde la perspectiva privada.
en beneficio del propio ecosistema, de la propia. Después hay otro tipo de riesgos que también aparecen en el mapa, como por ejemplo los riesgos operativos, que se aplican a todo tipo de fintech que se mueven en este ámbito que señalábamos, de financiamiento por un lado y de sistema de pagos por otro. Y la banca central siempre ha tenido puesto un foco con respecto a riesgo operativo supervisado. El sistema financiero, los bancos tienen, de parte del Banco Central, un férreo control de cómo manejan sus riesgos operativos, que es parte de los elementos que el Banco Central está monitoreando permanentemente. Y bien, eso ahora se extiende a este nuevo universo, a este nuevo ecosistema de la fintech. Entonces ahí es otro de los riesgos que estamos visualizando, que se están visualizando a nivel global y que es necesario trabajar para mitigar. Después hay otro tipo de riesgos que generalmente se analizan en el universo de la banca central, que son los denominados riesgos sistémicos. Por ahora, a nivel global y en particular en Uruguay, las fintech vinculadas a financiamiento y a sistema de pagos no ofrecen un riesgo sistémico, pero sí es interesante analizar en perspectiva, cuando pasemos al capítulo blockchain, qué pasa si el mundo evoluciona hacia un sistema de pagos mayorista descentralizado. No estamos ahí, estamos lejos aún de eso a nivel global, y por supuesto Uruguay como parte de ese mundo también está lejos. Pero, también de vuelta, siguiendo a Edward Prasad, el autor que les mencionaba al inicio, él visualiza, junto con otros investigadores, que el uso por parte de la banca central o de la banca privada de sistemas de blockchain con registros descentralizados en pagos mayoristas puede ofrecer cierto tipo de riesgos importantes. Sobre ese punto vamos a volver en un rato. Entonces decíamos, bueno, tenemos por un lado oportunidades que hay que aprovechar y por otro lado riesgos que hay que mitigar. Ahora bien, esa mitigación de riesgos, ¿sobre qué principios descansa? Y hay varios, ¿verdad? De vuelta, en honor al tiempo restante que me está marcando el monitor aquí, no nos podemos extender en todos, pero hay dos que nos interesa destacar principalmente. Un enfoque de riesgos basado en la funcionalidad. Y cuando decimos basado en la funcionalidad nos referimos a que se aplique a determinado tipo de manejo de riesgos, de supervisión y regulación de riesgos, un criterio que parta de la base más que del tipo de instituciones que está prestando un determinado servicio, del tipo de servicio en sí, por eso viene lo de funcional. ¿Cuál es la función que ese servicio que se está prestando a través del universo fintech que está prestando? Y por lo tanto aplicar criterios similares y coherentes a iguales funciones que den otros proveedores que puedan estar ubicados fuera del universo de la fintech. Y el otro principio muy importante es el de proporcionalidad. Es decir, tener en cuenta la dimensión del riesgo que pueden implicar determinado tipo de actividades, es decir, en última instancia, su grado de impacto sistémico, para regular proporcionalmente a esto. Y esto está muy vinculado a cosas que han pasado en el mundo, pasan en el mundo y en Uruguay. En lo que es el surgimiento de fintechs aplicadas al universo del sistema de pagos minoristas. La Ley de Inclusión Financiera del año 2014 cambió radicalmente lo que es el mapa del sistema de pagos domésticos. Los procesos de formalización y bancarización abrieron el potencial de surgimiento e inserción de las fintechs, particularmente en el sistema de pagos, a partir de, entre otras, las instituciones emisoras de dinero electrónico, conocidas por todos los que estamos aquí.
Por cierto, en el sistema de pago estamos asistiendo a una verdadera revolución digital con el uso cada vez más intensivo de la telefonía móvil, y sobre ese punto vamos a volver para comentar un poco el enfoque del Banco Central con respecto al uso de blockchain por parte de un banco central en lo que refiere a moneda digital de los bancos centrales. Entonces, decíamos, hemos estado en presencia en Uruguay de un desarrollo muy vertiginoso, entre otras cosas, de las instituciones emisoras de dinero electrónico. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos de el principio de proporcionalidad en la regulación. Muchos emprendedores que desarrollaron de una forma u otra, contribuyeron a desarrollar las empresas emisoras de dinero electrónico, eran eso, emprendedores, startups, como le quieran llamar, que apuntaban y que apuntan en la dirección que el Banco Central de Uruguay quiere que vayan las cosas. El Banco Central ha trabajado y va a seguir trabajando para generar un sistema de pagos cada vez más eficiente, tanto a nivel mayorista como minorista, pero en particular a nivel minorista, propiciando un uso, no solo la bancarización, que la propia ley de inclusión financiera estimulaba e incentivaba, sino también un uso más eficiente de los medios de pago en detrimento del efectivo, ¿verdad? Y sobre ese punto vamos a volver cuando hablemos del billete digital del Banco Central. Bien, y ahí tenemos un ejemplo del trade-off y los conflictos que el regulador enfrenta y cómo aplicar esto que yo mencionaba, el principio de proporcionalidad. Porque es evidente que en este proceso el Banco Central, en este aspecto que yo mencionaba de las instituciones de emisoras de dinero electrónico, que me parece un caso bastante emblemático, tuvo que avanzar en un territorio junto con las empresas que las estaban desarrollando y solicitando autorización, en un proceso donde conciliar el celo regulatorio y supervisor para mitigación de riesgos con no matar iniciativas, generar espacios. O sea, un equilibrio que es fácil hablar de él, ¿verdad? Siempre es fácil hablar de un montón de cosas, pero después cuando aterrizan en el marco de la Ley de Inclusión Financiera fechas límites en el cual se tenía que resolver la autorización de las empresas solicitantes de permiso para operar como emisores de dinero electrónico, el Banco Central tuvo que lidiar con este conflicto. Nosotros entendemos y creemos que la industria también de manera satisfactoria, conciliando este trade-off, este conflicto que mencionábamos entre mitigación de riesgos, en particular en lo que tiene que ver con aspectos referidos a la gobernanza de alguna de las empresas emisoras de dinero electrónico, riesgos operativos. Son temas, obviamente, yo mencionaba, importantes para toda la banca central del mundo y para nosotros también. Creemos, en definitiva, que en ese sentido el Banco Central dio una solución satisfactoria y creemos, por el feedback que hemos tenido de la industria, que así lo ven también, un poco en línea con lo que decíamos. A nadie le sirve un desarrollo descontrolado y riesgoso y vertiginoso de nuevas tecnologías que puedan generar problemas vinculados a los riesgos que ya mencioné, problemas para los usuarios, eventualmente para partes del sistema financiero. Y con ese mismo foco estamos entonces, además del tema IEDES, en el resto de los regulados y el uso de la tecnología fintech, que ese fue el espíritu que animó lo que mencionábamos antes, la normativa de peer-to-peer lending, y el que está animando el proyecto de ley de emprendedurismo a consideración del Parlamento en lo que refiere a crowdfunding. Bien, pasamos a blockchain. Blockchain, como todos ustedes saben mejor que yo, me apuro a decirlo porque voy a hacer una breve digresión, voy a robarles 15 segundos, pero me imagino que acá hay muchos ingenieros, ¿no? ¿Pueden levantar la mano los ingenieros? Bien, gracias. No sé en las organizaciones en general, en el Banco Central tenemos una distinción
hecha por los ingenieros, de que hay dos tipos de funcionarios dentro de los profesionales. Están los técnicos, que son ellos los ingenieros, y después están los funcionales, que somos el resto, economistas, abogados, contadores, etc. Es una semántica muy interesante, pero bueno, mucha broma tenemos al respecto en un marco de muchísima camaradería y fraternidad, que es lo que hace posible que el Banco Central en este y otros temas pueda trabajar adecuadamente, con un clima de trabajo adecuado. Decíamos, en materia de blockchain, los aspectos puramente tecnológicos, uno por el tiempo y otra porque estoy ante un público que conoce muy bien de qué estamos hablando, con el uso de la tecnología blockchain y de los sistemas de registro descentralizados. Querría, digamos, de alguna manera dividirlo y poner el foco en el uso de la banca central de blockchain por un lado y la regulación de actividades vinculadas que usan la tecnología blockchain por otro. En el primer campo, que es donde nos interesa precisar algunas cosas, tenemos también, siguiendo a Eswar Prasad, el autor que mencioné al principio, una categorización que básicamente define que hay moneda digital de los bancos centrales de diferentes tipos, alguna de las cuales está basada en el uso de la tecnología blockchain, criptomonedas de la banca central, con de vuelta recurriendo a la tecnología DLT. Pero también hay otro tipo de monedas digitales o de bancos centrales que son las monedas digitales como, por ejemplo, el e-peso que tenemos acá en Uruguay, usando los avances que ha tenido la tecnología móvil y propiciando el uso de esa tecnología con la creación de billeteras digitales, que por cierto, además de dinero electrónico de Banco Central, nosotros tuvimos un plan piloto, como ustedes saben, el año pasado, y ahora este año estamos definiendo los pasos a seguir para el próximo año, en la medida en que el billete digital del Banco Central vino para quedarse, pero irrumpe, entra en un sistema de pagos minorista en plena ebullición, en un ecosistema en desarrollo. Y lo que menos quiere ser el Banco Central en este sentido, por más que impulsamos fervientemente la creación del billete digital, porque nos parece que tiene un importante aporte en materia de abatimiento de costos de producción de billetes y monedas, son cifras muy importantes que se gastan por año en esto, hace también aspectos de seguridad en la disminución del asesoramiento y transporte del efectivo, no hay dudas de que es un desarrollo que debe continuar. Ahora bien, como decíamos, el Banco Central irrumpe en un ecosistema donde ya hay emisores de dinero electrónico, no es moneda digital de un Banco Central, obviamente. Entonces, todo el foco nuestro ahora está puesto en ver cómo insertamos este billete digital, cuyo plan piloto fue muy exitoso, en ese ecosistema. Y en ese sentido, hay mucho trabajo de investigación en curso y va a haber contacto con los diferentes agentes de mercado. En este sentido y en otros, el Banco Central obviamente no renuncia a su rol de autoridad monetaria y regulador del sistema financiero y del sistema de pagos, pero no nos consideramos una entidad en un Olimpo y tampoco queremos ser un elefante en el bazar cuando irrumpamos con el billete digital en un sistema de pagos que ya presenta grados de avance y progreso muy significativos. Pregunto a los organizadores, ¿puedo tener un par de minutos más? Sí, gracias. Entonces decíamos, están dentro del universo de monedas digitales de los bancos centrales este tipo de productos como el billete digital del Banco Central, y después hay un avance importante en el estudio por parte de otros bancos centrales, el Banco Central de Canadá, el Banco Central de Singapur particularmente, el Banco Central de Brasil, el Banco Central de Inglaterra, del eventual uso de sistemas de blockchain con registro descentralizado para la emisión de criptomonedas de la banca central. Este es un campo muy dinámico, donde permanentemente hay novedades, avances, intercambio entre los bancos centrales. Por año hay varios eventos y foros de intercambio y de actualización. En ese sentido,
El Banco Central forma parte de una red de bancos centrales, principalmente por lo que tiene que ver con el BIS, con el Banco Internacional de Pagos, que es el banco de los bancos centrales de todo el mundo, de manera que tenemos un intercambio muy fluido y estamos en permanente contacto. Tenemos contacto en particular con el Banco Central de Suecia, que ha llevado su proyecto de i-krona, de corona es la moneda digital, la moneda de Suecia, y krona en sueco quiere decir corona electrónica. Ellos están desde la perspectiva, ya voy, me anuncian el tiempo final acá en el monitor. Ellos están trabajando en la perspectiva de un sistema basado en cuentas de todos los usuarios, todos aquellos que tengan la moneda digital sueca en el Banco Central. Esa no es la perspectiva que nosotros tenemos, en el sentido de ir a emitir una criptomoneda con registros descentralizados y con cuentas de todos quienes tengan el e-peso en el Banco Central. Entendemos, obviamente, el caso del Banco Central de Suecia, es un país donde el efectivo prácticamente ha dejado de existir. O sea, la preocupación de ellos es la contraria a la nuestra. Nosotros queremos disminuir el uso del efectivo. En Suecia ya un músico en la calle presenta el iPhone para que eventualmente aquel que quiera contribuir porque le gustó su música le haga su aporte. ¿Sí? La gorra es electrónica. Entonces, entre estos dos polos, y tenemos un diálogo muy fluido con los colegas del Banco Central de Suecia, están transcurriendo también proyectos intermedios que no nos da el tiempo ahora para analizar en detalle. Este es, como decíamos, un universo muy, muy dinámico. Nosotros, como decía, para reafirmarlo, en el Banco Central estamos trabajando desde la perspectiva que, por cierto, el proyecto Banco Central ha sido muy estudiado y está en uno de los papers de este autor Prasad que yo les mencioné. Estamos trabajando de la perspectiva enfocada en el público minorista, en el sistema de pagos minorista y con un enfoque basado en la reducción de cuentas. No estamos pensando en un proyecto, como mencionaba, para poner el caso que está en las antípodas, el proyecto sueco. Y esto de quienes tienen las cuentas en el Banco Central me lleva al último punto de lo que les quería comentar, que refiere a qué características estamos viendo en base a la experiencia internacional y en base a otros trabajos pioneros. Ahora yo les voy a decir un nombre que ustedes no van a poder notar porque apenas yo lo puedo decir, es un investigador coreano, Eugene Tong Singh, con H al final Singh, es un investigador jefe del Banco Internacional de Pagos que ha trabajado mucho el tema de todos estos temas que estamos analizando, pero particularmente lo que tiene que ver con el uso el eventual uso por parte de la banca central de la tecnología blockchain con registros descentralizados y particularmente lo que tiene que ver con cómo se diseña y se comporta bajo la regulación de los bancos centrales el sistema mayorista de pago. Y acá ya estamos hablando de otra cosa completamente diferente al sistema minorista de pago, que fue lo que estuvimos analizando, básicamente a través de lo que mencionábamos de cuál es la idea del peso digital, cuál es la idea o cuál era el rol que le estábamos viendo y vemos al surgimiento de las IEDES, al surgimiento de aplicaciones, de diferentes tipos de aplicaciones utilizando la telefonía móvil. Uno se siente tentado a nombrar algunos productos específicos, pero no debo hacer eso porque sería hacer una propaganda gratuita para, en parte, agentes del sector privado, con lo cual me voy a abstener de hacerlo, pero todos ustedes probablemente sepan cuáles son los productos más innovadores que realmente están teniendo un impacto de una verdadera revolución en el sistema de pagos minorista. Decíamos, poniendo el foco en el sistema de pagos mayorista, la gran pregunta que los bancos centrales analizan, incluido el Banco Central de Suecia con este proyecto que yo les mencionaba de i-krona, es qué riesgos implica un sistema de pagos mayorista descentralizado. Y tanto Prasad como este autor coreano dicen, refiriéndose a la banca central, la banca central, para empezar, ya tiene en sus cuentas dinero electrónico.
O sea, los balances de los bancos, los encajes de los bancos en el Banco Central son electrónicos. Se acabó, obviamente, la época de los encajes físicos. Ya ese dinero de la banca central es electrónico. Los sistemas de liquidación bruta en tiempo real, que son los sistemas que se usan en la banca central, precisamente trabajan con un sistema de pago mayorista basado en las cuentas electrónicas de los agentes económicos, de los bancos y otros agentes relevantes, fondos de pensión, etcétera, en el Banco Central. Entonces la pregunta que se plantean Prasad y John Singh, y que nosotros compartimos esa visión, es, bueno, si ya tenemos dinero electrónico, dinero de banca central electrónico en los sistemas de liquidación bruta en tiempo real, si ya se está resolviendo el tema del uso de estas tecnologías en lo que tiene que ver con los sistemas de pago minoristas, como ya mencionamos, a tal punto que el propio Banco Central, el Uruguay en este caso, está incursionando en el sistema de pagos minoristas con el proyecto del billete digital. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo sopesamos de vuelta este trade-off entre las ganancias de eficiencia del uso de la tecnología blockchain para criptomonedas de los bancos centrales versus los riesgos de un sistema de pagos mayorista descentralizado? Y este autor coreano que yo mencionaba tiene uno de esos papers, pero les recomiendo fervientemente que lo lean. Él hace aplicando teoría de juegos, supongo que muchos de los que estamos acá sabemos de lo que estamos hablando con teoría de juegos, sin duda los ingenieros saben de que estamos hablando con teoría de juegos. Presenta un modelo donde básicamente analiza en situaciones de estrés financiero y de falta de liquidez en la cadena de pagos y en el sistema de pagos. Pone el ejemplo de la crisis que hubo en el año 2001, que afectó a todos los sistemas informáticos en Estados Unidos y provocó de los bancos y provocó un gran desafío para la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos. Pone el ejemplo del atentado a las Torres Gemelas. O sea, eventos disruptivos de la infraestructura tecnológica con consecuencias sistémicas. Y bueno, la conclusión a la que se llega después de leer ese paper, a la que llega el autor y compartimos, es que a todo esto, por favor, los que estén interesados en estos dos autores, después le hacen llegar al Departamento de Comunicación del Banco su interés y le hacemos llegar como corresponde, particularmente el nombre del colega coreano no es nada fácil ni de pronunciar y menos aún de recordar sin verlo escrito. Decíamos, ¿a qué conclusión llega este autor que mencionábamos? A que en eventos, la importancia del control de la banca central, de los pagos de alto valor a través de un sistema centralizado en el Banco Central, se pone de manifiesto en los eventos donde por una razón u otra la cadena de pagos se ve amenazada. La cadena de pagos mayorista. Estamos hablando de los pagos entre bancos y de ahí a toda la cadena de pagos donde está involucrado todo el resto de los agentes económicos. Y la conclusión a la que llega, que compartimos, es ese control de los pagos centralizados, la banca central no lo debería perder, como primer gran titular. Y plantea algo que, bueno, eso está en curso, cómo amalgamamos y utilizamos y conciliamos el uso de las nuevas tecnologías de manera tal de que ese rol del Banco Central de control de los pagos de alto valor centralizadamente, ¿qué es el Banco Central en última instancia? Es el prestamista de última instancia, valga la redundancia de la palabra. Es decir, para decirlo un poco vulgarmente, cuando las papas queman en la cadena de pagos, los que proveen la liquidez al sistema son los bancos centrales. Ha pasado en Estados Unidos, sin ir más lejos, en la crisis del 2008-2009, cuando casi se hunde el mundo por el episodio de las hipotecas subprime. Tuvo que aparecer la Reserva Federal a inyectar liquidez. No lo cita este autor que yo mencionaba, pero una pregunta relevante es, en momentos de corrida bancaria, ¿qué incentivos tienen los distintos agentes económicos y dificultades se enfrentan para cursar los pagos entre ellos en el mercado a un día, en el mercado de dinero?
no habrán incentivos por bancos que estén desbordados de postergar sus pagos. Y si demora el banco 1, siguiendo el ejemplo de la teoría de juego, ¿qué pasa con el banco 2? En un modelo de 2 bancos. Si son N bancos, y ahí lo extiende el amigo Jun, su modelo de teoría de juegos, bueno, podemos tener un problema de corte de la cadena de pago. Porque hay diferentes incentivos y en un sistema descentralizado, advierte, ¿qué pasa con los consensos necesarios? Bueno, yo me extendí demasiado en el tiempo, les pido disculpas, pero me gustaba, agradezco nuevamente la invitación y nos gusta mucho del Banco Central compartir esto con ustedes para que entiendan el rol del regulador, tanto en lo que tiene que ver con FinTech como con el uso de blockchain. Bueno, muchas gracias. Gracias.